Muy buenos días. Arrancamos la primera de las mesas redondas después de la excelente presentación por parte de Enrico Letta. Yo creo que los mensajes han sido muy claros. El coste de financiar esta transición verde y, sobre todo, la importancia de ese mercado único financiero y la necesidad de movilizar los recursos financieros del sector privado. El presidente en el club lo comentaba la cifra de las inversiones empresariales que conlleva la materialización de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues cerca de 300.000 millones de euros, y la importancia y la relevancia del sector privado en esa movilización. De todo eso hablaremos en esta primera mesa redonda, del papel del sector privado, de la apuesta por los nuevos vectores de descarbonización, la apuesta por la sostenibilidad de las empresas energéticas, de las empresas industriales, de las empresas que apuestan por esa búsqueda de soluciones sostenibles para los usos finales de la energía. Me permitirán que empiece, antes de presentar, no hace falta presentaciones a los ponentes, que disculpe la participación de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Cuestiones corporativas sobrevenidas de este fin de semana, que conocen todos ustedes perfectamente, le han impedido que nos acompañara en esta mesa redonda, como era su intención, y nos ha pedido pues bueno, que trasladara sus disculpas por no podernos acompañar en una mesa tan relevante como esta. Tenemos, eso sí, tres grandes referentes de esa apuesta por la transición energética en esta mesa redonda. Tenemos a Manuel Menéndez, presidente de DPE, a Marcos Cela, consejero delegado de Siemens de Molins. Tenemos a Marten Betzelar, consejero delegado de MOEVE. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda. Y yo creo que han surgido muchísimas cuestiones en la presentación, en la intervención de Enrico. Yo sí que me permitiréis que empiece pues, con una primera cuestión más centrada en lo que es las prioridades que apuntaba Enrico en su intervención. Nos encontramos, decía él, ante un momento de grandes retos vinculados, asociados a la necesaria e ineludible transición energética, transición climática. Los efectos de esa transformación tecnológica de la mano de la inteligencia artificial a nivel global, las importantes cambios geopolíticos y las tensiones geopolíticas que se están produciendo a nivel global. Yo creo que es un momento de reflexión. Se apuntaba también antes la importancia de lo que haga Europa en esos 5 primeros años, que puede condicionar el futuro. Y yo, en esa línea de la intervención de Enrico, sí que os quisiera pedir una primera intervención apuntando cuáles pueden ser esas prioridades de transformación, de un nuevo impulso reformista en la agenda comunitaria que nos posicione en términos de competitividad en los mercados globales. Y yo creo que es un tema de gran relevancia, y más teniendo en cuenta la visión privilegiada que nos podéis aportar todos y cada uno de vosotros desde vuestros respectivos ámbitos de responsabilidad. Yo os pediría, obviamente, en ese sentido, pues, el orden de intervención, pues, que obviamente podéis interrumpir, incorporar, matizar, pero para ir empezando, si te parece, Manuel, empezaríamos ya por este orden y continuaríamos con Marcos y con Marten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que la verdad es que después de esta magnífica conferencia es difícil aportar nada relevante, pero como reflexión yo creo que hay un punto de partida positivo, que es que por lo menos estamos reconociendo que hay un problema serio, ¿no? Que creo que es importante para poder por lo menos abordarlo. Da la impresión de que hasta ahora parece que como estábamos metiendo la cabeza debajo del ala y no reconociendo ese problema en Europa. Bueno, hay reconocimiento del problema, hay un objetivo supremo que es la culminación del mercado único y la adaptación de ese mercado único, que creo que es muy importante, no solo culminarlo, sino adaptarlo. Pero lo cierto es que ha quedado evidente en la conferencia que puede haber dudas sobre algo fundamental, que es que haya una visión común respecto a
el diagnóstico, pero también respecto a la solución. Sin ese respaldo político y ese consenso, yo creo que va a ser difícil que se consigan los objetivos que se están planteando, máxime en un contexto de urgencia y de cambios en el entorno, que son bien conocidos. Hoy es un día en el que estamos viendo las consecuencias de esos cambios, las primeras que estamos viendo, y por lo tanto yo creo que hay mucha tarea por hacer y urgencia por hacerla, porque, insisto, sin esa visión común yo creo que es difícil. Es evidente que la transición energética, y ya termino, está en el centro del debate, es un elemento, yo creo que de consenso común en cuanto a la importancia de esa transición energética como elemento fundamental para el crecimiento en Europa. Yo creo que hay que, evidentemente, ir hacia energías limpias, energías seguras y energías asequibles. Creo que son los tres principios básicos que deben guiar esa transición energética. Me parece que en esto debería también haber consenso, porque cuando hablo de asequibles hablo de competitividad. Pero es evidente que todo esto hay que financiarlo. Los presupuestos públicos dan para lo que dan, que acaba de decirlo el ponente, Enrico, y por lo tanto me parece que el crecimiento económico es fundamental para poder aligerar la presión fiscal necesaria para financiar desde el ámbito público esos procesos y también, desde luego, el tema financiero, que podemos volver luego sobre él para no extenderme ahora más. Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje, la importancia de tener claro la hoja de ruta, hacia dónde queremos ir y la importancia del consenso, la colaboración público-privada. Marcos, por favor. Bueno, yo diría, has planteado cuáles son las prioridades, ¿no? ¿En qué orden nos ponemos, ¿no? Entonces, hablabas de transición ecológica, hablabas de innovación, digitalización y al mismo tiempo hablas del momento geopolítico que estamos viviendo. ¿Qué es prioritario, ¿no? En este momento en el que coincido absolutamente en lo que mencionaba Francisco al respecto de las palabras de Ursula von der Leyen. O sea, los 5 años que vienen van a marcar el futuro de lo que vamos a encontrarnos en los próximos probablemente 40 o 50 años. En nuestro sector es una evidencia. Para nosotros la transición ecológica es la que va a marcar, es la que marca las prioridades. Lo demás, aquí es un poco qué es primero, la gallina o el huevo, ¿no? Lo demás viene un poco detrás, ¿no? Entonces, para que todo esto sea una realidad y se dé, es obvio que hay un concepto muy importante que es innovación. Es muy importante que las autoridades europeas entiendan que esto también va muy ligado con la competencia y la competitividad, porque aquí lo que está ocurriendo es que el tamaño cada vez importa más. Aquí representamos a compañías grandes, pero realmente el tejido industrial necesita de una competitividad y de una competencia que para marcarla hace falta muchos recursos, y para mantener todos esos recursos de innovación, las grandes compañías nos estamos organizando y estamos enclavando cómo manejar ese cambio de transición. Para todo ello, obviamente, hace falta financiación, antes lo hemos comentado. Yo os voy a dar un dato para que entendáis un poco en el sector en el que nos movemos nosotros. No voy a hablar de números porque es quizá poner en contexto, pero la inversión que necesita un concepto global de descarbonización total en nuestra industria es más grande que los propios activos industriales que hoy tenemos. Es decir, si os imagináis una planta de cemento en cualquier sitio donde la pasáis a ver, para poder descarbonizarla al completo, el valor total de la inversión que se requiere es más grande que el propio activo. Si piensas que el activo requiere de un concepto de pricing para poder amortizar la inversión, pues imagínate cuando estás hablando de algo que realmente es para abatir el CO2 que estás emitiendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ligado con todo esto, para mí está la simplificación administrativa. Es decir, esto, hemos hablado un poco de cómo debe organizar Europa todo este proceso, y todos los que estamos aquí hoy nos movemos en un mundo muy complejo a la hora de conseguir nuestros objetivos. Es decir, cada vez que nos acercamos a una regulación, el cumplirla y el cumplirla con todos los diferentes estamentos que están alrededor es cada vez más complejo, ¿no? Para ello se requiere de un proceso de simplificación administrativa evidente. Y lo último es, en este punto de partida del debate, es la territorialidad que antes se ha mencionado, los 27 países. Claro, Europa tiene un gran reto, y es que hay ideas comunes, esto está muy claro,
pero cómo estas ideas comunes se llevan a cada país. ¿Cómo hacemos para repartir un poco el pastel? Hay unos fondos, hay una manera de financiar toda esta transición ecológica. ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se asignan? ¿Quién es más competitivo que el otro? ¿Y cómo evitamos que entre distintas territorialidades nos pasemos el día compitiendo, que es lo que está ocurriendo hoy? Muchísimas gracias, Marcos. Yo me quedo con esa cifra, una cifra de la relevancia y la magnitud del reto de la descarbonización, y con este último mensaje que yo creo que es compartido por todos, el tema de, en un contexto de 27 Estados miembros, ver cómo somos capaces de incorporar la agilidad necesaria en ese proceso de tramitación administrativa. Muchísimas gracias. Martín. Sí, gracias, Joan. Para mí, en esta mini crisis que tiene Europa, y como sabemos en China, crisis y oportunidad, tienen el mismo símbolo. Es una oportunidad para profundizar Europa de una manera que no habríamos hecho si no había crisis. Europa cambia en momentos de crisis, y sin crisis nos perdemos en sobrepensar el futuro y las regulaciones, pero hoy tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una relación con los Estados Unidos que se ha cambiando de una relación estratégica a una relación mucho más transaccional en los 4 años, donde no podemos más contar con las cosas que siempre hemos asumido como obvio. Entonces Europa tiene que salvar a sí mismo, porque nadie fuera de Europa va a cuidar de nosotros. Es un momento entonces para ir rápido con la integración monetaria, bancaria, pero también la integración energética y la integración de defensa. Para mí la única manera que Europa va a salir de esta crisis más fuerte es ahora integrar más y también adoptar más una agenda europea. Te doy un ejemplo. Nosotros actuamos en la industria de hidrógeno, las líneas de negocio. Hasta ahora, la idea europea de esta industria era poner muchas plantas de hidrógeno pequeñas por toda Europa. Cada ayuntamiento en Alemania quiere lo suyo. Pero esto es lejos de óptimo para Europa. Europa tiene que pensar dónde vamos a hacer el nuclear, dónde vamos a hacer el hidrógeno, dónde son los mejores lugares en los 27 para construir el futuro de Europa y cómo vamos a construir la infraestructura para conectar todo esto. Esto es una visión de Europa totalmente distinta. En el área de capital, energía y defensa, la única manera de combinar todo esto con competitividad es hacer estos desarrollos en los lugares donde tienen más sentido. Y hacerlos grandes, hacerlos de escala europea, no de escala de ayuntamiento local. Para mí la prioridad es esta. Y lo que estamos todos esperando, 26 de febrero, el Clean Industrial Deal. Tal vez primer momento que se unen y se sincronizan las agendas de transición energética, de seguridad de suministro energética, autonomía energética y competitividad, que hasta hoy han sido agendas desvinculadas y por eso suboptimalizados y no progresados de manera que deberían progresarse. Entonces, para mí es un momento crucial sincronizarlos y al mismo tiempo, coincido totalmente con Marcos, utilizar este momento para deburocratizar la implementación. Hoy a menudo esperamos también en este país años para que se tramite una regulación europea y se crean diferencias muy importantes con otras partes de Europa donde se han hecho así, y aquí esperamos 3 años para tramitar y dar diferencias y dar problemas de competición. Entonces, agilizar esos procesos
y burocratizar Europa son las medidas que creo que para soportar estas tres agendas sincronizadas. Muchísimas gracias, Martín. Yo creo que importante ese mensaje de la importancia y relevancia de la agenda europea y, si me permites, el tema de la planificación, ver dónde están esos recursos y dónde maximizar el impacto de las inversiones asociadas. Y eso me lleva a una cuestión, Martín, que tú comentabas muy bien, el tema de la importancia del mercado único. En el informe de Enrico yo creo que es un aspecto crucial, esa reflexión sobre el gran avance que supuso en su momento lo que es la creación de ese mercado interior en la década de los 80, pero sobre todo la necesidad de reflexionar sobre qué tenemos que hacer, porque obviamente el mundo ha cambiado mucho desde esa década de los 80. Y yo creo que han surgido muchos ejemplos. El tema del sector energético es un claro ejemplo de fragmentación a nivel europeo, ausencia o necesidad de seguir avanzando en ese mercado único, pero también se ha planteado el tema del sector bancario, el sector de la defensa, el sector de las finanzas. Yo, aprovechando que tengo en esta mesa la visión, si me permitís, tanto de la oferta como por parte de la demanda, empresas líderes en el sector energético con una apuesta decidida por la transformación, pero también empresas líderes demandantes o energético-intensivas en la demanda. Y yo creo que han surgido algunas cuestiones sobre lo que es la relevancia e importancia de ese mercado interior o mercado único de la energía. Martín, tú apuntabas el tema de esa planificación y que veamos en qué somos mejores cada uno de nosotros a nivel europeo. Pero yo os quería preguntar cuáles deben ser esos siguientes pasos en esa agenda de transformación, en esa consolidación del mercado único y obviamente también a la espera de ese Clean Industrial Deal del 26 de febrero. Manuel, si quieres, empezamos de nuevo. Yo creo que el objetivo del mercado único en el sector de la energía hay un condicionante básico que son las interconexiones. No podemos hablar de mercado único si no es posible compartir el producto. Por supuesto, la regulación, la armonización regulatoria, tanto general, específica, sectorial, como sobre todo también fiscal. Pongo el acento en eso porque en España padecemos, por ejemplo, la singularidad de unos criterios fiscales que, pues después de muchas idas y venidas parece que en algo se han amortiguado, pero ahí sigue el problema. Creo que son elementos comunes y conceptos básicos que todos compartimos y las interconexiones para mí es un tema fundamental. Pero uniendo un poco con lo que se comentó antes respecto a los ejemplos anteriores, yo creo que, no con ánimo de ser aguafiestas, pero por aprender de la experiencia y por ser realistas en lo que realmente somos capaces de alcanzar, y volviendo, por ejemplo, al ejemplo de la unión bancaria, pues lamentablemente tenemos que decir que a día de hoy no está culminada. No está culminada, porque tenemos un sistema único de supervisión, tenemos un sistema único de resolución, pero no tenemos un sistema común de garantía de depósitos. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de decir compartimos la factura de determinados costes, no hubo consenso. Entonces, yo creo que hay que ser optimistas, pero hay que ser realistas, porque la única forma que tenemos de que el optimismo se convierta en algo positivo y en hechos fácticos y lograr lo que tenemos que lograr, sobre todo si admitimos que los próximos 5 años son determinantes, es ser conscientes de nuestras limitaciones. Y espero que en el campo de la energía eso se supere y en el campo de la integración del mercado de capitales como elemento básico para la financiación, porque somos financiadores netos hacia el exterior, como bien se ha dicho, pues Europa aprenda de esa experiencia y que de momento, por lo menos en el corto plazo, seamos capaces de culminar la unión bancaria, que creo que es un elemento básico para, a partir de ahí, también creernos la integración de los mercados de capitales, que es un elemento esencial, como se ha dicho, para financiar todo el proceso inversor que requiere el sector energético. Un poco como resumen. Gracias, Manuel. Vuelve a surgir la cuestión de la necesidad de esos consensos a la hora de financiar los costes de la transición. Y determinación para ejecutar. Correcto, correcto. Marcos. Sí, a ver, yo en esto poco puedo aportar desde el ámbito, como mis colegas, de la generación, ¿no? Y de su visión de lo que requiere este sector como desde un punto de vista regulatorio, ¿no? Nosotros lo que podemos ver es como consumidores. Nosotros somos una empresa, evidentemente, que consume mucha energía. Tenemos 170 fábricas en todo el mundo. En concreto, en Europa tenemos presencia en España y en Croacia. Y como consumidores lo que hemos ido viendo desde la época de los 90 ha sido una evolución, entendemos, positiva,
en el sector energético, primero, lógicamente, el momento en el que se dio más importancia a las compañías privadas, en segundo lugar, al consumo, ¿no? Mayor disponibilidad de oferta y opciones de acceder a diferentes productores para consumir, después la simplificación del transporte y de la propia generación. Hemos ido viendo esa evolución. ¿En dónde estamos ahora? Ahora estamos en un momento en el que lo importante es el paso a las energías renovables y, evidentemente, como consumidores, nuestra visión es una visión en la que tenemos que tecnificarnos cada vez más. Yo veo a nuestros equipos en las mesas de contratación y la verdad es que se vuelven un poco locos. Con la situación actual nos estamos volviendo todos unos expertos en consumos diarios, producciones diarias. Estás mirando todo el día el tiempo que hace en España, qué está pasando ahora con el mantenimiento de las térmicas, a dónde se va el kilovatio. Entonces, el consumidor lo que necesita es mucha más transparencia en todos estos procesos que se están dando, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer todavía en este sentido. Y después, obviamente, este paso en el que estamos todos de transición ecológica requiere de un gran consumo de energía y, evidentemente, de energía renovable, ¿no? Entonces, cada vez que nos planteamos un proyecto, miramos a nuestro alrededor para ver cuál es la infraestructura con la que podemos contar y realmente hay peleas. Es decir, hoy plantearse un proyecto a 2030, a 2035, que no es una irrealidad, ¿no? Es nuestra transición ecológica va realmente a requerir de grandes proyectos de inversión, después creo que los vamos a comentar, que requieren de acuerdos que no serán para este año, serán para dentro de 3, 4, 5 años, y ahí la industria nos estamos peleando con todos los ofertantes para ver cómo ir cerrando nuestros acuerdos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Marcos. Martín, no sé si comentabas antes, apuntabas lo que era el tema de la agenda. Sí, esta integración creo que tiene que pasar a 3 niveles. La integración física, como hemos todos comentado, las interconexiones. Francia, España es un famoso ejemplo, pero hay más. Integración regulatoria, pero también una cierta integración ideológica. El físico, la integración física, es importante no solamente porque crea un mercado más grande, pero también porque el futuro del sistema energético, principalmente en la electricidad, es más intermitente con los recursos eólicos, solares, etc. Y cada vez que amplias el sistema, se queda más eficiente. Porque un sistema de suministro intermitente fundamentalmente es menos eficiente, porque necesitas más capacidad para cubrir los riesgos cuando no hay sol, no hay viento, cómo vamos a suministrar energía a los 400 millones de europeos. Hacer integración física es una manera de bajar los costes. La integración regulatoria hemos hablado mucho, pero es obviamente crucial una vez que lo tienes físicamente. Pero ideológico también es interesante, es una área donde muchas personas van a tener que aguantar un poco las opiniones de otros, etcétera, porque hoy en Europa estamos quitando centrales nucleares en España y Alemania y estamos construyendo nuevas en Bélgica, en Holanda, en otros lugares, que obviamente en nivel continente es una estupidez. Entonces necesitamos una versión más integrada del futuro del sistema, y si hay nuclear, que lo optimalizamos. Hoy con esta divergencia nacional estamos destruyendo valor en Europa y no tenemos no tenemos tanto margen financiero para hacer cosas estúpidas. Tenemos que hacer cosas inteligentes con europeos. Muchísimas gracias. Creo que es un mensaje. Entonces, la importancia de intentar reducir esas divergencias nacionales y avanzar en esa consolidación del mercado único de la energía. Yo, atendiendo al título de la mesa, el tema de nuevos vectores energéticos, avanzar en la sostenibilidad y la competitividad, traer estas reflexiones iniciales sobre lo que son las prioridades o las que creemos que deben ser las prioridades a nivel europeo. Yo sí que me gustaría el tema de adentrarme en lo que es la apuesta que estáis realizando en vuestras respectivas empresas para la transformación de toda la cadena de valor
y lo que, si me permitís, también es igual de importante, el tema de generación de riqueza, empleo, impacto en el territorio, que yo sin duda creo que es otro aspecto igual o más importante que obviamente la contribución en la consecución de los objetivos a nivel europeo. Y en ese sentido os pediría el tema de, pues bueno, pues, si podéis compartir esos nuevos vectores energéticos por parte de lo que es, pues bueno, la oferta, lo que estáis apostando, y sobre todo en la parte de la construcción, la edificación sostenible, un referente como Molins, el tema además está apostando, liderando esa transformación de la mano de la circularidad y de la sostenibilidad, pues bueno, compartir esas iniciativas en las que os encontráis inmersos. ¿Y os parece, por cambiar un poco el orden, Marten, si te parece, ahora haremos al revés, desde Marten hacia Manuel, y vamos adelantándonos ya, pues bueno, aterrizando en los proyectos e iniciativas concretas. Sí, que la gran oportunidad en todo eso es empujar el Green Deal sincronizado con las agendas de competitividad y seguridad de suministro. El fin de esto no es el Green Deal, el fin de esto es crear las condiciones para reindustrializar Europa con la industria 2.0, digamos, para hacer el consumo energético en su total, no solamente industrial, pero también de consumidores, hacerlo verde y hacerlo accesible. Una visión que Europa tiene que intentar basear su competitividad en, digamos, gas natural o fósiles, no tiene mucha esperanza a medio o largo plazo, porque no tenemos fósiles. Fuera de, digamos, el debate ideológico sobre transición energética, los fósiles los importamos y siempre van a ser más caros aquí que, digamos, en el Medio Oriente o en los Estados Unidos. El precio de gas en Europa es 4 o 5 veces el precio de gas en Estados Unidos. Entonces, basear la competitividad de nuestra industria en este recurso no tiene mucho sentido. Mejor enfocar en el futuro, crear esta industria 2.0 con suministro de energía verde, electricidad, moléculas verdes, CCS, biocombustibles, todo lo que sea, crear la competitividad de la industria de esta manera. Y hay mucha oportunidad porque el clean tech del futuro no va ahora a se desarrollar en los Estados Unidos. En Estados Unidos es drill baby drill, es fósil. Mucha suerte, necesitamos el fósil por muchos años, entonces dejamos a los Estados Unidos hacer esta agenda. Nosotros, China, enfocamos en clean tech y desarrollamos un sector energético, pero también una reindustrialización baseado en industria 2.0. Hemos desarrollado con muchos colegas aquí en la sala, en el patronato, juntos con McKinsey, un estudio sobre la reindustrialización de Iberia como motor para Europa, baseado en energías verdes. Lo hemos presentado en Davos. En abril vamos a tener una presentación aquí en España, que en términos de empleo, impacto PIB y realmente crear futuro, da una visión clarísima de cómo Iberia, España, Portugal, pueden esta vez liderar el cambio en Europa, no reaccionar en lo que dicen París, Berlín, etcétera, y Bruselas, pero tomar liderazgo. Y creo que esto es la oportunidad que tienen las empresas locales, trabajando con el gobierno, trabajando con Bruselas para crear un campo regulatorio que realmente permite esta oportunidad a florecer. Sin duda, una oportunidad, industria 2.0, clean tech, y desarrollando esa cadena de valor y generando empleo, que tú lo apuntabas muy bien. Y no solamente crear la energía aquí, electricidad, moléculas verdes, etcétera, hidrógeno, bio, y exportarlo, que es parte de esto, para suministrar a Europa, pero también reindustrializar España, Cataluña, basado en la energía limpia, verde, más barato de Europa y muy competitivo en el mundo. Fantástico. Marcos, desde la perspectiva de ese cliente, dices que apuesta por la sostenibilidad,
en el marco concreto, desde la construcción de la edificación sostenible, pues si puedes compartir pues bueno, esos nuevos vectores en los que estáis trabajando e impulsando a nivel de empresa. Muy bien, mira, si lo segmentamos un poco, hablas de vectores. Si hablo en la parte energética, nosotros al final estamos basando nuestra estrategia en cada vez más tratar de utilizar energías renovables, sobre todo eólica y solar. Hoy tenemos en el grupo plantas de cemento. Hay un país en concreto que es Argentina, que queda un poco lejos y no tiene nada que ver con Europa, pero para que os pongáis un ejemplo en el que vamos a en breve poder utilizar en la mitad del negocio energía solar y en la otra mitad energía que proveniente de fuentes eólicas. Aparte de esto, dentro del concepto energético, nuestro vector está en ir desarrollando alternativas como el uso de biometano y estamos trabajando y biogás en pequeños proyectos. Pero en realidad para nosotros lo importante es todo lo que le llamamos los traditional levers, que son los que nos tienen que llevar a lo que hoy nos aprieta más el zapato, que es el 2030. Es decir, antes hablábamos de 2050, sí, evidentemente todos hoy nos hemos puesto como reto el ser net zero en 2050, pero hay que ir rápido porque el 2030 está aquí ya. Entonces, para el 2030 los traditional levers en nuestro sector son todos aquellos elementos que nos permiten ir descarbonizando a un ritmo, digamos, incremental, entre ellos con el uso de combustibles. Y para eso, por ejemplo, en España sí somos bastante pioneros y vamos avanzados en las operaciones que tenemos aquí, en concreto en Cataluña, pues estamos utilizando un 60% ya de combustibles alternativos. Entonces vamos desarrollando lo que ya existe y tratamos de desarrollar nuevos combustibles alternativos. En paralelo, nuevos materiales. Estamos investigando continuamente en nuevos materiales que nosotros somos una industria que tiene un proceso productivo que genera, pues, aparte del uso de combustible, pues descarbonatación, y eso implica lo que implica en las emisiones de CO2. Necesitamos nuevos materiales, estamos investigando continuamente en nuevos materiales para el proceso productivo, pero al mismo tiempo el otro vector en el que trabajamos es cómo llegar al cliente. Al final, los clientes, que todo esto que les estamos contando, en qué se tangibiliza en el producto que tienen en sus manos. En el sector de la construcción, claramente es producir productos con menor huella de carbono, ¿no? Y para eso, recientemente hemos lanzado un concepto de gama de productos que le llamamos Susterra, donde lo que hacemos es producimos productos que, comparados con los que habían antes, tienen una menor huella de CO2. Ese es, digamos, a lo que al final tenemos que llegar. Y finalmente contribuimos mucho en grandes proyectos que después explicaremos un poco más, si te parece, en el cambio en la metodología constructiva en este país. Es aportar un granito de arena en lo que llamamos la construcción industrializada, que tiene que llevar a un proceso mucho más eficiente, tanto en el uso de materiales como en los propios sistemas constructivos. Muchísimas gracias, Marcos. Sin duda, este último tema de gran relevancia a la hora de reducir la huella de carbono en un segmento tan importante como el de la construcción y la edificación. Manuel. Sí, bueno, yo comparto lo que ha dicho Martín al principio relativo a la oportunidad que tenemos en la península ibérica de convertirnos en un área geográfica que realmente vaya a la cabeza de la transformación que vamos a vivir en Europa y también atraer muchas inversiones gracias a esas energías renovables que tenemos con muchos recursos a nuestra disposición, ¿no? El informe McKinsey que antes comentaba, que nosotros también participamos, pues así lo pone de relieve y creo que es una gran oportunidad. Obviamente, para hacer esas exportaciones de esa energía, aparte de atraer inversiones que consuman aquí, hace falta esas interconexiones que antes comentábamos. Nosotros en EDP llevamos años apostando por una estrategia orientada precisamente a esta transformación energética. En el caso específico de España, aunque EDP tiene base de origen en Portugal, pero también en Portugal teníamos un peso muy importante de las energías fósiles, en concreto de plantas de generación alimentadas por carbón. Luego hemos pasado al gas en el proceso inversor que se vivió en España hacia ciclos combinados, pero ya llevamos años muy orientados a las energías renovables. De hecho, nuestra producción eléctrica el año pasado está más del 95%, 98%, procede de energías renovables, sol y viento, e hídrica, básicamente. La potencia instalada que tenemos, la mayor parte es eólica, seguida de la hídrica,
solar y bueno, mantenemos algunos ciclos combinados operativos que actúan de backup y que forman parte de nuestra parque de generación. Hemos invertido en redes eléctricas y, por lo tanto, nuestra estrategia está muy alineada con este discurso general hacia la transición energética. Pero es cierto y hemos de reconocer que hay factores que en estos momentos coyunturales, aunque nosotros somos de la opinión de que esto hay que verlo con perspectiva de largo plazo, no son favorables para nuestra estrategia. Concretamente, bueno, pues la subida de tipos de interés ha venido a perjudicar enormemente a un sector que está caracterizado, esta transición, por ser muy intensiva en capital y tener mucha menos importancia en la generación futura, los costes variables. Eso hace que la financiación le afecte mucho porque el coste de capital es muy relevante a los efectos de este modelo productivo. Y esto vuelve a conectarnos con el tema que antes hablábamos de la integración de los sistemas financieros. Pero bueno, dicho eso, nosotros seguimos apostando por esta estrategia y vamos, estamos en ella, insisto, a pesar de que ahora mismo no tenemos vientos de cola, más bien tenemos vientos de frente. Pero... Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que es importante el tema de tener ese diagnóstico de hacia dónde se quiere avanzar y, sin duda, pues ver cómo se pueden paliar, mitigar esa falta de algunos elementos que nos ponen viento de cola. Y yo precisamente en esta línea, nos quedan unos pocos minutos, la última pregunta que os quería comentar es precisamente para paliar, para mitigar esos efectos no tan positivos en lo que es la estrategia empresarial que debe culminar con la materialización de todos estos interesantes proyectos que van muy alineados con lo que son los objetivos de la propia Comisión Europea. Yo os quería hacer una pregunta, que creo que es muy oportuna, el tema de qué se puede hacer a la hora de aterrizar en términos de iniciativas concretas, públicas, colaboración público-privada, lo que son todos estos proyectos. En ese diagnóstico, a la espera de lo que pueda salir publicado el 26, yo creo que compartiremos todos el diagnóstico, pero tenemos que movilizar esos recursos, se tiene que realizar todas esas inversiones. ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué se puede esperar de la Administración, de la esfera pública, a la hora de no solo únicamente hacer lo posible, sino hacer lo posible de forma más rápida y ágil ese proceso de transformación? Si quieres empezamos esta vez por ti, Manuel, el tema de un poco por dónde... Muchas gracias. Bueno, pues, hombre, yo creo que todos tenemos nuestra lista de peticiones al regulador, en nuestro caso concreto, pues centrándonos en nuestra actividad en la península ibérica y en concreto hablando del caso de España. Uno de los temas cruciales que pensamos que requiere solución es el tema de las redes. Hoy es un limitante importante para el crecimiento de la inversión en este sector y pensamos que hay que resolver los problemas que tenemos en ese sentido. Para que la inversión en redes atraiga al capital privado y, por lo tanto, no tengamos que pedir ayudas externas, lo primero que tiene que haber es una retribución que sea acorde con el coste de capital. El coste de capital mirando actual y mirando hacia adelante. No caer en la tentación de mirar el coste de capital pasado porque eso no es lo relevante a efectos de la retribución de las redes. En segundo lugar, creemos que hay que limitar, en el caso de España, hay que cambiar o quitar el límite a la inversión que está establecido, que tiene que ver en su día con el déficit de tarifas, pero que hoy no tiene sentido ninguno en estos momentos donde necesitamos que la inversión crezca. Creemos que los distribuidores debemos de tener acceso a los grandes clientes que van a pedir demanda en potencias de 220 kilovoltios, es decir, los centros de datos, producción de hidrógeno, que hoy en día eso está limitado por la regulación y sujeto al sistema que tenemos de regulación sobre transporte y distribución. Creemos que el sistema retributivo tiene que mejorarse, tiene que ser más simple para evitar la litigiosidad que ha creado. Debe de tratar de manera más adecuada las inversiones en digitalización, porque son fundamentales para mejorar la eficiencia tanto de la distribución como del consumo, y la eficiencia es un factor fundamental en la transición energética, en nuestra opinión. Creemos que tiene que regularse de otra manera las inversiones anticipadas, facilitar que los distribuidores que tienen visión del mercado puedan anticipar las inversiones y no esperar un proceso tedioso de autorizaciones. El tema del permitting, que antes se comentó, es fundamental agilizar la tramitación de las autorizaciones. Creo que hay que fomentar los contratos a largo plazo porque añaden muchísimo valor para el consumidor porque le permiten tener una visión de precios a largo plazo y también para el productor porque le permiten también tener unas garantías de suministro, etcétera. Bueno, una panoplia de medidas y, por supuesto, pensando ya en el ámbito europeo,
pues todas las medidas que favorezcan la creación de las interconexiones absolutamente imprescindibles para que haya un mercado único. Básicamente, creemos que si se avanza en este sentido, hombre, creo que hay que apoyar el almacenamiento, me parece importante, y también la producción de hidrógeno, porque son sectores, son ámbitos en los que todavía no son autosostenibles y requieren un apoyo decidido, estratégico, con las medidas adecuadas que los sistemas públicos de financiación puedan soportar. Correcto, y además existiendo las externalidades positivas que existen y que justifican, pues, obviamente, ese apoyo por parte de la Para aprovechar las renovables que tienen esos picos que antes se comentaba, es imprescindible complementar con este tipo de medidas. Sí. Bombeo también es un tema fundamental. Bueno, creo que los lugares, los elementos Yo creo típicos que que ya conocéis. Has hecho una revisión, desde una relación de todos los aspectos donde es necesario seguir avanzando, dices modelos retributivos que reconozcan, pues obviamente el desarrollo de esas infraestructuras tan necesarias para el despliegue de renovables y sobre todo pues esa incorporación de aquí los elementos que yo creo que son novedosos, la digitalización, las nuevas tecnologías. Yo, si me permites, Marcos, saltaré un momento a Marten por si quiere añadir algo en la parte energética y finalizamos en la parte del sector de edificación. Marten, por favor. Sí, gracias. Diría que el riesgo más grande de la transición energética no es ni Trump ni nada, es tramitación administrativa de permisos en general. No es solamente España, es Europa. Y si pienso sobre cómo podemos tener una más cercanía público-privado, es en este campo para revolucionar cómo hacerlo. Te doy un ejemplo, tengo un objetivo de instalar 1000 cargadores super rápidas para vehículos eléctricos en España y Portugal cada año. En los últimos 2 años he instalado menos que 400, porque me lleva 18 meses obtener el permiso para construir un cargador en 2 semanas para empezar a operarlos. Y ahora que voy a necesitar permisos para construir plantas de hidrógeno, de amoníaco, de metanol, de biocombustibles, etc., la administración en general, y también aquí, no le gusta cosas nuevas. Cosas existentes con tramitación conocidos y para cosas nuevas, no. Y si Antonio y Enagás van a construir un ducto de hidrógeno de Huelva al Ruhrgebiet en Alemania, y piensa sobre el número de ayuntamientos que van a tener una opinión sobre ese ducto, es algo es un riesgo enorme de retraso y no tenemos tiempo para perder. Y cada vez que menciono a las administraciones, todo el mundo dice, sí, vamos a resolverlo. Ahora va, pero cuesta hacerlo. Entonces, esta palabra de von der Leyen, que ahora son los 5 años de ejecución, de acción, de hacer las cosas, creo que en el ámbito público-privado también podemos, nosotros tenemos también que trabajar cómo hacemos lo más simple posible y profesionalmente para que las autoridades puedan también agilizar. Pero creo que es una agenda fundamental, porque el riesgo de retraso de la transición es casi cierta si no cambiamos de forma más radical esos procesos. Muchísimas gracias, Marten. Yo creo que es una cuestión compartida por todos los que están en esta mesa y incluso por todos los que están en este auditorio, la necesidad de esa velocidad de crucero para ser capaces de dar respuesta al reto. Y Marcos, te pediría el tema de que cerráramos esta mesa con una cuestión que tú apuntabas muy bien, todo el proceso de transformación del sector, de la industria, y yo creo que es importante, pues, empresas como la vuestra, que nos podáis dar esa visión de qué puede hacer la Administración en el ámbito de esa colaboración público-privada para acelerar ese proceso de transformación del sector de la edificación y la construcción, que obviamente es un sector muy emisor de CO2 y con lo cual con una importancia clave para la consecución de los objetivos climáticos. Muy bien. Y yo recogiendo un poco las palabras de Manuel y de Marten, o sea, lo primero, yo lo he puesto en mi primera intervención, es el tema de la simplificación administrativa, es una evidencia. Pero en línea con el camino y la velocidad, te diría que lo que tiene que hacer para mí la Administración es no dudar.
No dudar porque aquí hace unos años se ha puesto en marcha un camino en el que en nuestro sector nos hemos subido al carro, no todos con la misma intensidad. Nosotros en Molins creemos en ello. Hemos diseñado un plan estratégico que está muy enfocado a sostenibilidad, innovación y crecimiento sostenible sobre todo. Pero lo que no podemos hacer ahora es que se empiece a dudar y cambien los parámetros y las reglas del juego. Esto es lo que podría poner al sector en una gran complicación. En este sentido, la Administración para nosotros es importante que haga una labor prescriptiva. En nuestro sector, nosotros nos hemos lanzado a fabricar productos sostenibles. Hay una intente en que, antes os lo decía, el sector lo demanda, o sea, los clientes lo demandan, pero no lo tienen tan claro. Entonces, hay un juego entre la Administración y la industria. Tenemos que ir muy de la mano. Yo creo que más que nunca tenemos que hablar mucho y colaborar mucho. Hablas de asociación público-privada. Bueno, si la Administración cree que es importante la utilización de materiales más sostenibles en nuestro sector, lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, es prescribir en la construcción pública y tiene que ayudar a incentivar cada vez más también la promoción. Nosotros hablábamos antes de este concepto de edificación industrializada en el que creemos, en el que estamos lanzando un negocio que ya lleva un tiempo y apostamos muchísimo, pero obviamente vamos a necesitar que la Administración lance y promueva también en este sentido y que no tenga tantos frenos. Y después te diría que para nosotros hay otra cosa que es muy importante y es que antes os hablaba de que una inversión en la descarbonización completa de nuestro sector, que pasa por esa primera fase que os decía de traditional levers, en el que hay pequeñas cosas que mueven la aguja, pero lo que acaba de mover la aguja de verdad es la captura y almacenamiento del CO2. Captura o uso. Nosotros abogamos por las dos cosas, estamos trabajando en ello, en poder capturar CO2, utilizar el CO2 si puede ser biogénico también para usos. Estamos, creo que en Cataluña, muy bien situados para ello geográficamente y creo que hay varias industrias que le están dando vueltas y nosotros estamos colaborando en ello. Pero ¿qué pasa? Que todo esto, lo importante es que los business case cuadren. Aquí nos hemos lanzado en un momento en el que la industria apuesta, pero si no le cierran los planes de negocio, ¿cómo hacemos, no? Entonces, antes os decía que un proyecto de captura para una industria como la nuestra pues puede representar una inversión del mismo tamaño que la propia inversión industrial. Muy bien. ¿Y cómo va a acabar jugando esto? Porque al final todo esto es para abatir un CO2 que tiene un precio. Entonces, aquí lo importante es que primero el business case tiene que cuadrar. La industria no puede invertir de una manera, porque al final estamos aquí ¿para qué? Para hacer crecer nuestros negocios, para retribuir a los inversores y, evidentemente, para que haya un círculo que acabe de funcionar, ¿no? Entonces, esto es básico. En este sentido, al final de toda la ecuación, ¿qué tendría que hacer la industria? Pues tiene que colaborar en cerrar el business case. ¿Cómo se cierra el business case? Veremos cuál es el precio del CO2 en un futuro. Si la propia administración no juega un rol en esto, te puedes encontrar haciendo grandes inversiones y que cuando las hayas terminado el precio del CO2 no acompañe y entonces haya un desequilibrio que haga que no se rentabilice. Aquí en el sector hablamos de dos cosas, por ejemplo, los contratos por diferencia, en los cuales la administración debería ayudar a asegurar que el CO2 cuadre para que las inversiones funcionen. Y, por ejemplo, en la línea de asegurar la financiación, nuestro sector, a través de las diferentes asociaciones, aquí Ciment Català, en España Oficemen, en Europa Cembureau y a nivel internacional lo que llamamos el GCCA, está trabajando en desarrollar un mecanismo de blockchain para acabar de poder cerrar un poco el círculo de la financiación de todo esto. Esto significa que el que se lance a hacer estas inversiones pueda en algún momento mover los derechos de emisión que van a poder generar para acabar de cuadrar la ecuación de esta industria que ahora mismo está descuadrada, ¿no? Y esto es un poquito lo que te puedo contar. No, yo creo muy relevante, Marcos, el tema de esas condiciones variables de entorno, de esa regulación del CO2 y obviamente todas esas iniciativas concretas que deben permitir el tema de crear lo que es esas condiciones de mercado para que todos estos proyectos sean viables, porque si no son viables obviamente no tienen futuro. Nada, veo que nos quedan segundos.
Quisiera finalizar agradeciéndoos vuestra visión sobre cuestiones que yo creo que son muy relevantes. El tema, la aportación del sector empresarial, esa definición del nuevo escenario, nuevo contexto político a nivel europeo y, lo que es más importante, el tema de la necesidad de ir acompañando ese proceso de transformación con iniciativas y proyectos tan relevantes e interesantes como los que habéis compartido con todos nosotros. Yo me doy algunos mensajes: el papel de las infraestructuras, el papel del mercado único, la necesidad de esa agenda que contaba muy bien Martin, agenda política a nivel europeo, y la necesidad de seguir avanzando en la descarbonización de la demanda. Sin duda tendremos ocasión ahora, después del más que merecido café, en la pausa que viene a continuación, para seguir hablando de infraestructuras, mercados, incluso el tema de sector coupling, el tema de coordinación, infraestructura eléctrica, gasista, hidrógeno y lo que es la descarbonización de la demanda. Aprovecharé la ocasión, es como no tendré ocasión, pues también para agradecer a todos los ponentes, moderadores, destacados expertos que nos acompañarán en la segunda y la tercera mesa, donde seguiremos debatiendo en un momento, como decía Enrico, tan relevante como la actual para definir la Europa que queremos para los próximos 50 años. Muchísimas gracias.